una buena dosis de positivismo refrescarán sus mañanas. Hogar y Estilo, de 9 a 10 de la mañana. Con Sentido Humano, de 10 a 12 horas. Salud en Punto, sábados de 9 a 11 de la mañana. Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. En esta temporada, las noticias están que arden. Ustedes serán los verdaderos protagonistas de la historia de este país. Y nuestros reporteros están allí para llevarle las noticias. Este país sigue fundamentando su generación de riqueza primaria en el sector agropecuario. Fuente del Ejecutivo, con la voz fresca de nuestros enviados especiales. Solo por Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. En cada caso, la temperatura empieza a subir. Las medidas sustitutivas van a ser las siguientes: el arresto. Y nuestros reporteros siempre están listos para llevarle la crónica. Fuente judicial, con la voz fresca de nuestros enviados especiales. Solo por Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buenos días, nuestro auditorio en todo el país. Son las 8 de la mañana, 5 minutos, 8:05 minutos. Estamos en miércoles 17 de marzo 2021. A usted que se integra, como siempre, a nuestras redes sociales, Facebook Live, YouTube y Twitter, también la más cordial bienvenida, la invitación cordial para que participe con nosotros y nos cuente, opine sobre cuál es su punto de vista en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Fíjese usted que a pesar de que supuestamente, subrayo, ya está todo dicho en relación a la conformación de la Corte de Constitucionalidad, que supuestamente también, porque aquí en Guatemala puede pasar cualquier cosa, tendría que asumir el 14 de abril próximo, pues todavía está corriendo mucha agua debajo del puente. Y no es agua clara, no es agua limpia, es agua turbia. Y uno de esos casos emblemáticos que sorprenden precisamente porque son sacados casi que de la manga por la clase política, es este antejuicio contra dos magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad. Me refiero a Francisco de Matavela y a Gloria Porras. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados que ya nos acompañan vía telefónica. Le damos la cordial bienvenida a la licenciada Krista Walters del Movimiento Cívico Nacional. Licenciada Walters, un enorme gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación, y va a ser un gusto compartir hoy opiniones y puntos de vista entre nosotros acá en la conversación, pero también con la audiencia. Sí, muchas gracias. Y fíjese qué importante este fenómeno de la comunicación, de la informática, porque les invito cordialmente para que ingresen a Facebook Live y a Twitter y a YouTube. Nuestros internautas pues mantienen una comunicación activa y muy propositiva sobre los temas que tocamos a diario. Y le comento, licenciada Walters, que también compartirá micrófonos con nosotros esta mañana el licenciado Cristian Castillo, analista y consultor político. Licenciado Castillo, también es un gran gusto para mí saludarlo. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Anleu, el agradecimiento es mío, el poder dirigirme a la amplia audiencia de Radio Punto y siempre la confianza de poder trasladar reflexiones académicas que buscan en alguna medida pues encontrar rutas para resolver los conflictos y las diferencias por la vía institucional, doctor, a sus órdenes. Pues muchas gracias, licenciado Cristian. Y precisamente por eso, créanme, aquí en Radio Punto siempre recurrimos a voces autorizadas, con conocimiento, con estudio en la investigación sobre temas de interés nacional. Licenciado Castillo, para iniciar con usted, a usted que le gustan los contextos, y eso es importante para que nuestros radioescuchas e internautas se ubiquen sobre lo que vamos a conversar, ¿cuál es el contexto del tema del día de hoy sobre este antejuicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué el antejuicio hoy? ¿Cuál es el motivo que genera
esa solicitud de antejuicio, licenciado Castillo? Bueno, muchas gracias, doctora Leo. Un saludo también a la licenciada Walters y a toda la audiencia. Es importante poner además de contexto, algunos elementos conceptuales sobre la mesa. Y es que el antejuicio, digamos, la figura del antejuicio es una protección al ejercicio de los cargos públicos. Esto porque en Guatemala nos encanta llevarle la contraria a la autoridad. No nos gusta aceptar las decisiones de la autoridad pública. Esto en cualquier autoridad, no me estoy refiriendo a alguna en particular. Y además utilizamos los mecanismos de ley para dirimir diferencias políticas y no necesariamente para tratar de averiguar la verdad. Y ese es uno de los temas de cultura de legalidad y cultura política en el país. Yo he escuchado, por ejemplo, casos e historias de abogados que cuando van a competir dentro de su mismo colegio, le dicen, mira vos, anda a ponerle una denuncia al Tribunal de Honor para que no lo dejen competir o para que lo saquen de la jugada o para que la gente no quiera votar por él. Y entonces, teniendo a la vista este tipo de malas prácticas en la cultura de legalidad y en la cultura política guatemalteca, esto lo que hace es, en gran medida, llevar a que haya una protección mínima al ejercicio de los cargos. Y es ahí donde entra en juego que los constituyentes de 1985, 86, lo que hacen, electos en el 84, lo que hacen es generar una figura que proteja dentro del orden constitucional democrático de derecho al ejercicio de los cargos. Entonces es una figura que busca proteger el ejercicio del cargo más allá de las personas que estén ocupando esos cargos. En esa medida, la figura del antejuicio, en el caso del derecho constitucional guatemalteco, del bloque constitucional, es otorgado a una cantidad de funcionarios que sobrepasa los 1.500, más de 1.700, entre magistrados, presidente, vicepresidente, integrantes de los organismos de justicia en el país, subsecretarios, secretarios de la presidencia, fiscal general, procurador general, bueno, 1.700 cargos en el país protegidos con este derecho. Y en ese sentido, el antejuicio, además hay que aclarar que es una especie de flipón que se activa cuando alguien de manera maliciosa intenta promover una querella o una denuncia en contra de algunos de estos 1.700 funcionarios o dignatarios que ocupan los cargos de manera electa o designados. Y en ese sentido hay todo un procedimiento que busca evitar que las denuncias o las querellas tengan o un fin político, o sea, una denuncia espuria o ilegítima. Y entonces el antejuicio al final se convierte en un procedimiento político-administrativo, y esta es una primera aclaración que es fundamental. Con el antejuicio no se está juzgando a nadie. Con el proceso para levantar el derecho de antejuicio no se está juzgando a nadie. Los entes encargados de conocer los antejuicios, dependiendo el cargo al cual se esté haciendo un señalamiento, el proceso de antejuicio no juzga, no condena, y al final lo que busca es determinar si el derecho de inmunidad debe ser levantado para poder ser investigado e iniciar eventualmente un proceso judicial. Y entonces el problema que ha habido en los últimos años es que el antejuicio también se ha utilizado como una herramienta de vendetta política, y también se ha mal utilizado como el amparo. Aunque la Constitución da un derecho a los ciudadanos guatemaltecos de que no hay materia en la que no se pueda interponer amparo, eso ha llevado a un excesivo abuso en el uso del amparo. Igualmente, o cosa parecida ha pasado con el tema del antejuicio, porque cuando no me gusta la resolución o la decisión de alguno de los más de 1.700, insisto en este número porque es una cantidad exagerada de funcionarios que tienen la protección del antejuicio, entonces activamos la solicitud para el retiro de antejuicio mediante una querella o una denuncia. En ese sentido, entonces, en los últimos años ha habido una cantidad enorme de antejuicios que se han presentado en contra de también una cantidad bastante alta de funcionarios, desde alcaldes, diputados, jueces,
Es decir, estamos hablando de números realmente grandes. Y el punto aquí es que desafortunadamente en el procedimiento, en el proceso administrativo político, también han permeado intereses políticos, y entonces el procedimiento, que en alguna medida busca garantizar que el retiro del antejuicio sea por causas fundadas, también esto se ha convertido en un mecanismo de control político o de lucha política, quitándole al proceso y a la figura un valor que busca, insisto, defender el ejercicio de los cargos públicos. En el caso concreto que nos convoca esta mañana y que lo discutiremos a lo largo del proceso, hemos visto un claro enfrentamiento entre la clase política y los jueces constitucionales, que han jugado en los últimos 5 años, y esta magistratura en particular le ha tocado jugar un papel de control de los abusos de poderes políticos y también de berrinches de los poderes políticos. Y en ese sentido ha habido ahí una clara confrontación que ha sido llevada a este plano de el uso del antejuicio para intentar doblegar la voluntad de los jueces constitucionales, doctor Ángel. Interesante su planteamiento, licenciado Castillo. Ahora, licenciada Walters, desde el punto de vista del Movimiento Cívico Nacional, ¿qué lectura le dan ustedes a esta acción de antejuicio contra los magistrados Porras y de Matabela? Gracias. Esta pregunta es muy importante porque, como bien había mencionado el licenciado Castillo, esta figura del antejuicio es utilizada para poder ser una garantía que se le otorga a esos dignatarios o a esos funcionarios públicos de que no sean detenidos o que no sean sometidos a un procedimiento penal sin que alguna otra autoridad competente declare con lugar o a formación esa causa. Y este antejuicio que ha sido promovido en contra de 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad viene en un tiempo bastante peculiar y que nos sorprende que se haya sacado a la luz de nuevo en estas fechas, debido a que, como bien decía usted en el principio de este programa, próximamente se va a tener que completar esa integración de la Corte de Constitucionalidad el 14 de abril y deben de ser juramentados los magistrados. Y precisamente una de las magistradas contra las cuales se está solicitando este retiro de inmunidad ya fue reelecta para participar en la próxima magistratura de la CC. Entonces, este amparo que fue presentado hace ya años por la Asociación de Dignatarios de la Nación, es que ellos habían estado anunciando que los magistrados habían votado a favor de un amparo que impidió al presidente de aquel entonces, al presidente Morales, expulsar al ex embajador de Suecia de Guatemala. Entonces, en su tiempo, este amparo había tratado de ser resuelto, pero se interpuso otro amparo a favor de los magistrados de la CC y se ordenó suspender ese trámite de antejuicio. Pero ahora vemos por los tiempos otra vez que vuelve a salir a luz y para algunos podría ser ya sea revanchismo o que sale en un momento inoportuno este antejuicio. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que a pesar de que para algunos grupos o para algunas personas utilizar acciones legales sea un mecanismo para tratar de perjudicar a quienes no les caen bien, por ejemplo, hay que verlo que siempre debe prevalecer el principio de inocencia de las personas y que siempre se deben de seguir los procedimientos legales para llegar a la verdad o para llegar a dilucidar qué es la situación y no tratar de usar estas acciones para perjudicar a personas en específico que al final de cuentas termina dañando al cargo, a la posición de esa persona, pero institucionalmente también va en detrimento de lo que se busca, que sea el fortalecimiento de las instituciones en el país. Ahora, licenciada Walters, en base a lo que nos ha indicado, ¿considera usted que esta reactivación del antejuicio contra los 2 magistrados tendría en el fondo motivaciones eminentemente políticas? A mi parecer, se podría decir que
para algunos tiene motivaciones políticas, por ejemplo, de revanchismo. Otros podrían decir que viene en un mal momento o que la reactivación de este antejuicio es político. ¿Por qué? En el sentido de que ya no las últimas 2 semanas desde que se reactivó el antejuicio, sino que desde hace ya tiempo han habido diputados que son bastante críticos del actuar de esta magistratura de la CC del 2016 al 2021 y otros que han sido críticos específicamente contra una de las magistradas, la magistrada presidente actual. Entonces, desde ese punto de vista se puede ver que posiblemente varios diputados, en el momento que la comisión pesquisidora termine su informe, votarían a favor de quitarle la inmunidad a estos magistrados. Pero también tenemos que recordar que en Guatemala, como bien decía el licenciado Castillo, se ha visto este abuso de acciones legales o, por ejemplo, del amparo para tratar de quitar del camino a contendientes o a personas que no van en la misma línea de pensamiento o que no comparten ideales. Por ejemplo, lo vimos con las elecciones en el CAN, de que otra vez los tiempos son muy específicos, de que se hayan presentado acciones o que se hayan presentado situaciones en las que tuvieron que retirarse algunos candidatos de las elecciones. Entonces vemos que posiblemente tendría algunos componentes políticos para evitar que algún otro magistrado llegue a la corte. Vamos a ir a una pausa y vamos conversando con ustedes. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:21. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro Salud Siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. Cachito a cachito, estamos construyendo una Guatemala más inclusiva. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando con nuestros invitados, licenciada Krista Walters del Movimiento Cívico Nacional y el licenciado Cristian Castillo, analista y consultor político, sobre el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco de Matavela. Ahora, licenciado Cristian Castillo, sería importante conocer también desde su punto de vista, por ejemplo, no solo al Congreso de la República como actor en este tema que nos ocupa o protagonista, sino que también a la Asociación de Dignatarios de la Nación. ¿Qué es esto?, se preguntan muchos. Y luego, dentro de los tiempos políticos que cuentan mucho, ¿por qué la agilidad de la actual Corte Suprema de Justicia para agilizar este antejuicio y enviarlo al Congreso de la República? Son dos cosas que generan muchas dudas, mucha suspicacia, licenciado Castillo. Sí, efectivamente, además de tener una cultura política y una cultura de legalidad como la que describía en mi primera intervención, además los guatemaltecos somos sumamente desconfiados de todo y de todos. Sí, y en ese sentido nos planteamos preguntas como, bueno, ¿y quiénes son estos señores de los dignatarios de la nación? Y aquí esta Asociación de Dignatarios de la Nación es un grupo de ex constituyentes, es decir, de personas que fueron electas en el año de 1984 para escribir la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Son ex constituyentes que aún siguen vivos, es decir, aquellos que todavía están vivos y que además se han organizado para, en alguna medida,
pues tener alguna incidencia en el debate político nacional respecto de los temas constitucionales, puesto que ellos integraron el poder constitucional originario, el poder constituyente originario. Esto en alguna medida les da algunas ventajas en el debate del derecho constitucional, porque obviamente ellos estuvieron en las discusiones que le dieron origen a las normas constitucionales que actualmente se aplican en el país. Sin embargo, el problema también es que al ser una asociación de esta naturaleza, ha buscado el amparo y la protección inclusive financiera del Congreso de la República. Y entonces, esta Asociación de Dignatarios de la Nación ha tenido asignaciones por parte del Congreso de la República en los últimos años, en donde uno también puede sospechar que desafortunadamente puede esta asociación estar vinculada a intereses políticos y actuar desde la defensa de sus propios intereses, puesto que el Congreso les asigna por lo menos 600,000 quetzales para actividades de administración de la asociación, y en años recientes les han dado dentro del presupuesto 5 millones de quetzales para actividades de difusión de la Constitución, de asesoría al Congreso de la República en temas constitucionales y algunas otras funciones que tienen que ver con el tema de divulgar la Constitución misma. Este grupo de personas, pues además de estas funciones, son los interponentes de la denuncia en contra de los magistrados que en el año 2018-2019 fueron señalados de haber limitado una de las funciones del Ejecutivo, que es dirigir la política exterior. Es decir, constitucionalmente le corresponde al presidente, al Ejecutivo, dirigir la política exterior, y en aquel momento, cuando el presidente de la época, Jimmy Morales, decidió pedir el retiro del embajador Compas, Andrés Compas, se interpusieron amparos por parte de organizaciones de sociedad civil para evitar que esa decisión se concretara, y por haber otorgado el amparo provisional los 3 magistrados, incluyendo al magistrado Bonercio Mejía, ya fallecido, estos exconstituyentes organizados afirman que hay una decisión violatoria de la Constitución. Esa es como la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, en Guatemala nos hemos malacostumbrado a no querer o a no interesarnos al final la verdad de los debates, sino solamente el juego político entre los actores. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia dio trámite en aquel momento, en el 2019, al retiro de inmunidad de Bonercio Mejía y de los actuales 2 magistrados a los cuales se les sigue el proceso en el Congreso, pues en aquel momento la misma Corte de Constitucionalidad emitió otra sentencia en donde le corregía la plana a la Corte Suprema de Justicia y le decía que por sus opiniones los magistrados no pueden ser perseguidos en el ejercicio de sus cargos. Y en ese sentido, diferentes sectores de la sociedad denunciaron que había un proceso de autoamparo que además, digamos, contravenía el hecho de la averiguación de la verdad. ¿Por qué se contravenía la averiguación de la verdad? Porque había una duda fundada por parte de exmiembros del Poder Constituyente originario de que efectivamente había una violación de un derecho que le corresponde al Ejecutivo y que se estaba limitando ese derecho constitucional del Poder Ejecutivo. Bueno, con el amparo que dio la CC en aquel momento, se detuvo el proceso, y lo que llama la atención en este momento es cómo la Corte Suprema de Justicia decide reactivar ese proceso. Al reactivar ese proceso en este momento, la duda razonable es, se está queriendo evitar que y concretamente la magistrada Porras, que ya fue reelecta para un 3er periodo ante la Corte de Constitucionalidad, asuma el cargo, o dejar las condiciones planteadas para que cuando ella esté ejerciendo su 3ª magistratura, proceda un levantado de antejuicio y haya una investigación que al final permita desaforar a la magistrada. Estas son las dudas que surgen, pero entonces el debate no debe ser si es la magistrada Porras o no, o si es la venta de la voluntad de los dignatarios de la nación que reciben dinero del Congreso, o si es
intereses políticos de algunos actores de poder en el país que quieren evitar que alguien asuma en la Corte de Constitucionalidad. Esas son los elementos de la trama novelesca que nos encanta a los guatemaltecos consumir en los medios de comunicación. Es decir, que si dijeron contra la magistrada, que si los dignatarios reciben pisto, que si... esa es, digamos, la parte jocosa de una cultura política poco seria que al final lo que busca es llevar a la escena pública a una serie de actores y dignatarios y funcionarios para destruirlos y hacerlos pedazos, porque en el debate de las redes ahora ya muchos de esos ya han sido sentenciados. Pero más allá de eso, y como academia, lo que a mí me preocupa es que si no terminamos los procesos, nos quedamos con las dudas razonables que llevaron a plantear estos debates. Primero, hubo en alguna medida una violación a un derecho constitucional a limitarle al presidente de la época, independientemente de quién fuera y que a todo el país le caía mal, porque no estamos hablando de Jimmy Morales, estamos hablando de la institución del Ejecutivo, de la presidencia. Eso no termina de estar claro y eso es lo que habría que aclarar en un eventual proceso judicial. No obstante, nos encanta más lo apasionante de la novela del antejuicio, que insisto, es solo un procedimiento político-administrativo que lo que va a hacer es determinar si hay causas justificables para que se inicie el proceso de levantado del derecho de antejuicio, ahí se inicie el proceso de investigación y eventualmente se llegue a un proceso judicial. Pero si estamos más interesados en ese juego de poder y a ver quién gana ese juego de poder, nos seguimos quedando en la penumbra y en el poco entendimiento inclusive de nuestro marco normativo constitucional, doctor Alejo. No, y tiene toda la razón, licenciado Castillo. Sin embargo, hay otros elementos que confluyen y coinciden para que, como dicen ustedes los analistas políticos, piensa mal y acertarás. Y este elemento es precisamente, ¿cómo le podría decir? La molestia que provoca a algunos sectores la figura de la magistrada Gloria Porras, que incluso pues se busca a todas luces, y eso es público, que no llegue a tomar parte de la nueva Corte de Constitucionalidad. Ahora, licenciada Walters, hay otro elemento que también me gustaría que usted nos analizara, el licenciado Castillo ya lo dijo, de que en alguna medida, pues el Congreso o los diputados o algunos diputados del Congreso de la República no entienden que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por sus resoluciones ni por sus opiniones. Incluso hay otro elemento que es importante resaltar, que los magistrados Gloria Porras y Francisco de Matavela cuentan actualmente con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué nos puede indicar, licenciada Walters? Sí, esto se ha hablado mucho en el sentido de que a pesar de que a algunas personas o a ciertos grupos no les parezca o no estén de acuerdo con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, no se puede perseguir a los magistrados por las opiniones que emitan estando en el cargo o por las resoluciones que emitan estando en el cargo. Y ahora bien, también han habido comunicados de otras instituciones u organizaciones internacionales o organizaciones de otros países que también están acá en Guatemala, en el sentido de que ven esta reactivación del antejuicio como una manera de tratar de perseguir a ciertos magistrados o tratar de debilitar el posicionamiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, otra vez, es algo que venimos hablando muchísimo en el sentido de que la CC ha tomado mayor relevancia en los últimos años y ha tomado relevancia en el sentido de que para muchos no se puede contradecir nada de lo que dice la CC o los magistrados de la CC tienen un gran poder, por eso ha habido cierta pugna o cierta carrera para que algunas personas lleguen a la CC.
es esa concepción errónea de que la Corte de Constitucionalidad es un poder por encima de todos los demás del Estado, y entonces ahí se ve cómo ciertas personas creen que estando dentro de la CC podrían hacer o deshacer lo que quisieran, pero tenemos que recordar que cualquier funcionario público o cualquiera que esté en un cargo de poder tiene que tener ciertas limitaciones, y las limitaciones están dentro de la Constitución. Cualquier poder público debe tener límites. Esto porque garantiza que el poder público no se sobrepase y viole los derechos o las libertades individuales de nosotros los ciudadanos, pero también pone tal vez como una camisa de fuerza al poder público de que no sea arbitrario o que no se sirva a sí mismo de la posición en la que está. Y ahora bien, esa interpretación ahora para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, claro, las leyes indican que no pueden ser perseguidos o por sus resoluciones o por sus opiniones, pero también hay que tener en cuenta, y ellos mismos, por la honorabilidad del cargo o por la institucionalidad de la CC, tienen que estar conscientes de que, a pesar de ello, su ejercicio en el poder no debe ser ilimitado o contradecir en algún punto a la misma Constitución. Pues interesante todo lo que están abordando ustedes en este tema. Ahora, licenciado Castillo, ¿qué puede suceder? Ya viendo los escenarios en el futuro. Para mañana jueves, precisamente, el Congreso de la República tiene agendada la conformación de una comisión pesquisidora, le llaman, que en un periodo no mayor a 60 días tendría que resolver en torno a esta situación. ¿Cómo visualiza usted el panorama? ¿Qué puede ocurrir, licenciado Castillo? Otra vez, estamos en el proceso político-administrativo, es decir, no hay causa, todavía no hay causa formada, todavía no se está juzgando, ni se está diciendo que los dos magistrados cometieron violación constitucional, todavía no se ha dicho que ellos son, digamos, culpables. Sí. Está el derecho que la licenciada Walter se refirió, el derecho constitucional de inocencia, y entonces estamos en el juego político. Esto lo tiene que tener clara la audiencia, porque es decir, que si en el Congreso, después del procedimiento de esos 60 días que usted refirió, etcétera, el Congreso dice que sí se consideran que hay que levantar el derecho de antejuicio, no los van a ir a sacar de la Corte encachados a los dos magistrados. Esto, por favor, porque ese es digamos, la parte morbosa de esa novela política que tanto hemos discutido. No, aquí lo que hay es un proceso político-administrativo que el Congreso está siguiendo, pero hay una pregunta previa. La pregunta previa es que ya había habido una sentencia de la CC y la Corte Suprema de Justicia, desatendiendo, desobedeciendo esa sentencia, pues decide reactivar el famoso antejuicio. Entonces, quiere decir que aquí hay algo ahí que se saltó la Corte Suprema de Justicia, porque ya este era un tema que había sido cerrado y que aunque digamos hay votos disidentes en la Corte Suprema de Justicia, se traslada al Congreso un poco en la línea de decir, bueno, miren, ustedes que tienen dentro del bloque constitucional la obligación de conocer cuando hay un antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hagan su trabajo, sí, pero debe haber un proceso previo que aclare qué pasó ahí con esa sentencia de la CC que fue desobedecida por la Corte Suprema de Justicia al trasladar ese expediente al Congreso. Eso ahora, todavía no está claro. Sí, licenciado Castillo, aquí, ahora entrando al terreno de la subjetividad, por ejemplo, los temores que existen en algunos sectores son que tan solo con este hecho de que se esté planteando antejuicio contra la magistrada Gloria Porras, esto podría ya generar algún tipo de, ¿cómo podríamos llamar?, de generar duda en relación a si realmente es idónea, conforme lo estipula el 113, para llegar a la CC en un segundo periodo. Exactamente, sí. Efectivamente, digamos, primero hay que recordarle a la población también que este no es un antejuicio nuevo. Esto viene desde el 2018-2019, es decir, es por una actuación de la actual magistratura en el 2019 con otro presidente en un tema que
ya se acabó porque ya hasta el embajador se fue por decisión de su propio gobierno. Pero, digamos, aquí el punto es que hay una lucha, hay una pugna de poder también para tener una Corte de Constitucionalidad limitada, como decía muy bien la licenciada Walters, porque hemos tenido a la vista que la Corte de Constitucionalidad, al ser un órgano extrapoder, no suprapoder, esto es fundamental, sí. Es un órgano que no depende ni está subordinado ni sujeto a ningún poder de Estado, a los tres únicos poderes que reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala. No está supeditado a ninguno de los tres poderes, pero no es un poder por encima de los poderes que la Constitución reconoce. En ese sentido, no es un poder ilimitado, no es la Corte Celestial. Y lo que legitima a la Corte de Constitucionalidad para garantizar el control constitucional, la defensa de la Constitución en nuestro régimen de derecho, es, por un lado, su integración, que ya la aludía muy claramente usted en su introducción el día de hoy, doctora Leu, puesto que ya ese paso ya se terminó, ya supuestamente los cinco entes que pueden designar ya designaron, teniendo en cuenta que 2 de ellos pueden ser sujetos también a procesos de impugnación, pero las magistraturas, su legitimidad, las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, su legitimidad la ganan en el ejercicio de la emisión de sus sentencias. Es decir, es cierto que ningún juez puede ser perseguido por sus opiniones o por sus sentencias, sí, pero las sentencias de las Cortes de Constitucionalidad ganan legitimidad en cuanto a que demuestran que efectivamente están defendiendo y protegiendo el orden constitucional. Cuando eso no se cumple es cuando entramos en esta suerte de lucha de intereses y también en el ejercicio del derecho constitucional, del derecho de petición, pues los ciudadanos organizados, interesados, grupos de presión, etcétera, van a interactuar con esas decisiones por la vía que estamos viendo, que es la vía del antejuicio, por ejemplo, que rechaza una decisión que debe ser observada, debe ser acatada, pero que puede ser discutida. Y ese es el punto que yo quisiera dejar en claro esta mañana, doctora Leu. Necesitamos ir desarrollando nuestra comprensión constitucional, nuestra comprensión del régimen constitucional, aclarando las dudas razonables que se van generando en el ejercicio de los cargos y en este caso en el ejercicio de la magistratura constitucional. Debe haber claridad sobre si hubo o no una extralimitación de las funciones de los magistrados, y esto no es un tema de que si la magistrada va a ser desaforada o no, es un tema para el fortalecimiento mismo del funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, pero para que eso suceda van a pasar 90 días, 1 año o 2 años, porque aunque en el Congreso tengan en este momento, ahorita, los 107 votos para decir que le van a quitar el derecho de antejuicio a los magistrados, eso pasa después a una comisión, deberán tener, digamos, el poder suficiente para presionar a la comisión para que decida políticamente y no atendiendo a los mecanismos de que presenten inclusive los imputados y a todos los elementos racionales que tengan que atender, y a partir de ahí ver si le levantan o no el derecho de antejuicio y ir a votar para el levantado del famoso el derecho de antejuicio y comunicarlo a la Corte Suprema de Justicia y el procedimiento en general. Aquí me parece que más que el interés de apoyar o defender o de señalar a alguno de los implicados en el proceso, debiéramos estar preocupados en aclarar las dudas razonables que puedan haber en torno a la denuncia presentada por los dignatarios de la nación, más allá de su vinculación a recursos con el Congreso. Interesante su planteamiento, licenciado Castillo. Y no sé si ustedes, el licenciado Castillo y licenciada Walters, pueden accesar a redes sociales. En Facebook Live, por ejemplo, tengo importantísimos comentarios de nuestros internautas para que ustedes pues tengan otros elementos a efecto de continuar con esta discusión tan importante y que lo que pretende es precisamente generar luces en este mundo de sombras y penumbras
en el que nos tienen metidos muchos sectores. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:44. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 establece 4 fases para vacunar a la población. En la fase 2 están los adultos mayores de 70 años, adultos con alguna enfermedad como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar y renal crónica, cardiovascular, cerebrovascular, VIH, cáncer u obesidad y los adultos de 50 a 69 años de edad. El avance de cada fase dependerá de la cantidad de vacuna disponible en el país. Cuando sea tu momento, vacúnate. La vacunación es gratis, segura y voluntaria. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Gobierno de Guatemala. En cada billete de Lotería Santa Lucía que compras, se ve y se escucha tu corazón. Para todas sus fianzas, confía en Fidelis. Fidelis resuelve. Consulte con su agente o contáctenos a nuestro PBX o WhatsApp al 2285-7000. Punto de Vista. Continuamos. Del punto de vista del día de hoy estamos conversando sobre el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco de Matavela. Nuestros invitados, licenciada Krista Walters del Movimiento Cívico Nacional y el licenciado Cristian Castillo, analista y consultor en temas políticos. Ahora, licenciada Walters, no sé si tiene algo más que agregar usted en relación a la exposición tan amplia y detallada que nos ha ofrecido el licenciado Castillo. Que sí, me gustaría agregar a esa pregunta sobre los futuros escenarios de esta situación, porque si bien han habido opiniones de que lo que la Corte Suprema de Justicia decidió hacer al trasladar el expediente de antejuicio al Congreso no es congruente con otras resoluciones que ya ha emitido la CC. Entonces, podría estar la posibilidad, aunque la veo extremadamente lejana, de que quienes hayan interpuesto ese amparo soliciten algunas medidas para el cumplimiento de esa sentencia y que la Corte Suprema de Justicia lo vuelva a revisar para poder, por ejemplo, fallar en el mismo sentido de que se había dicho, se había establecido en el 2019. Pero considero que los escenarios más evidentes a analizar para el futuro es que ahora ya este expediente de antejuicio, estando en el Congreso, pueda darse con lugar o sin lugar al retiro de la inmunidad de estos 2 magistrados. Primero, me parece poco probable de que el retiro de inmunidad se dé con lugar, en el sentido de que se requiere 107 votos del legislativo para poder lograrlo, y eso se ve muy lejano, se ve difícil que dentro de esta legislatura, dentro de este Congreso, se construya esa mayoría. Por ejemplo, la bancada de la UNE ya ha dicho o se ha expresado en el sentido de que esta denuncia, promover este antejuicio contra los magistrados, dicen que carece de argumentos y no apoyarían el retiro de la inmunidad de la magistrada Gloria Porras y del magistrado de Matavela. Y en el sentido de que en el caso que se diera con lugar, me parece lo menos probable. También tenemos que tener en cuenta que la comisión pesquisidora que se va a armar dentro del Congreso esta semana, y quienes esos 5 diputados que van a estar en la comisión y vayan a llevar a cabo una investigación y luego presentar un informe circunstanciado al Pleno de lo que lograron averiguar, lo que lograron dilucidar, no significa que estos 5 diputados se vayan a volver jueces. Hay que tener muy en cuenta de que ellos no se tienen que arrogar o no se arrogan ninguna facultad que le corresponde ya a tribunales o a jueces. Ellos no deciden o no la culpabilidad de los magistrados contra quienes se está promoviendo este antejuicio. Y me parece que
nosotros desde la sociedad civil, los ciudadanos que estamos de espectadores ante esto, ya que son otras instituciones quienes tienen la responsabilidad de conocer o tienen la competencia de conocerlo, tenemos que tener muy en cuenta, como ya decía antes, ese principio de inocencia de las personas, porque en muchas ocasiones estas situaciones se vuelven juicios mediáticos en donde nosotros, la sociedad o en redes sociales, se trata de determinar la culpabilidad de las personas y hacerles un juicio, pero realmente eso corresponde a los procedimientos del ordenamiento jurídico del país. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que propiciar esas dinámicas de tratar de manipular procesos o tratar de abusar de acciones legales para poner en mal o estar en contra de ciertos adversarios políticos es sumamente peligroso para la institucionalidad del país, pero también nosotros desde la sociedad que estamos viendo como ciudadanos esto, hay que tener muy en cuenta que el principio de inocencia tiene que prevalecer para todas las personas, porque si se irrespeta para una o se viola para una persona, estamos ante las puertas de que se irrespete para todos nosotros. Muy interesante, y de lo que ustedes dos indican, licenciado Castillo, intuyo, y me lo corrige por favor, de que en el fondo lo que debe quedar muy claro es que pase lo que pase, o pueda suceder en el Congreso de la República, lo que sí es un hecho es que la magistrada Gloria Porras sí va a asumir funciones el 4 de abril para un siguiente periodo. ¿Es así, licenciado Castillo? Sí, claro, hasta el día de hoy ella ya fue reelecta por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ejerce su derecho constitucional al designar a un magistrado titular y suplente. Eso no está en discusión, excepto que, porque hasta el día de hoy también, no sé, hasta que yo sepa, no hay ninguna acción que busque poner en entredicho esa designación, aunque hay que recordar que también tanto el Colegio de Abogados, la elección en el Colegio de Abogados como la elección en el Consejo Superior Universitario pueden ser impugnables. Son los únicos dos entes designadores que dice la Carta Magna que pueden ser impugnables. Y este es tal vez el elemento central, doctor Anleu, porque, insisto, yo quisiera despersonalizar. Yo entiendo que se quiera llevar hacia la figura de la magistrada el debate del día de hoy, pero yo creo que es importante despersonalizar, porque el límite de todo poder dentro del Estado de Guatemala es la Constitución. Y desafortunadamente, como guatemaltecos, como no la conocemos, como no la estudiamos, como nos parece aburrido leerla, entonces nos pasa por alto y no nos gusta entrar al debate de fondo de que la Constitución se debe respetar y no se debe modificar. Y aquí en los últimos años han habido abusos, incluyendo al poder constituyente constituido, que es el Congreso de la República, que ha legislado constitucionalmente. Yo no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, la reforma que hacen a través del libro de precedentes constitucionales, cuando en el año 2017, para enmendar el pésimo error de querer modificar el Código Penal de forma inapropiada, de urgencia nacional y por intereses espurios, luego el Congreso tuvo que retractarse 2 días después, y el 15 de septiembre del año 2017 modifican la Constitución a través del libro de precedentes, cambiando el artículo 177 constitucional, que no contempla lo que ellos hicieron, que una ley ya aprobada en el Pleno del Congreso, en lugar de ser enviada al Ejecutivo para su sanción o veto, es archivada. Y entonces todos aceptamos ese golpe constitucional, nos quedamos callados porque, claro, rechazábamos la desafortunada acción del Congreso que puso en riesgo el sistema de justicia guatemalteco. Pero tan inconstitucional fue esa acción como el hecho, por ejemplo, de legislar un procedimiento para elección de jueces y magistrados que no existe en la Constitución. Y entonces nos hemos venido acostumbrando a que cualquiera con poder, con una cuota de poder, insisto, no hay suprapoder en el Estado de Guatemala. Hay poderes de Estado y extrapoderes de Estado, pero no hay suprapoder. Entonces cualquiera con su cuotilla de poder hace y deshace con la Constitución lo que la gana le da,
y nos acostumbramos a aceptar las decisiones porque o son de la clase política o son de los intocables jueces y magistrados. Eso no debe ser. La sociedad, al final la misma Constitución nos traslada a los ciudadanos la obligación de defender el orden constitucional, no de ponernos a favor o en contra de diputados, de jueces o de presidentes, sino defender el orden constitucional, porque cualquiera de las personas nos puede pasar encima, y con lo malinchistas que somos en nuestras sociedades latinoamericanas y con las vendetas que se juegan a nivel político, cualquier, con un ladrillo de poder, nos puede pasar encima cualquier ciudadano si no garantizamos que se respete el techo constitucional, el techo ideológico constitucional. Ahora, licenciado Castillo, qué interesante. Y eso que usted ha dicho en este momento me retrotrae a lo que usted indicó hace algunos minutos, en el sentido que esta acción se inicia precisamente porque la CC, 2 votos de la CC de Matabela y Porras en su momento, pues dejaron sin efecto una decisión del presidente en ese entonces, Jimmy Morales, de pedirle a Suecia, al Reino de Suecia, que sacara a su embajador de Guatemala. Ahora, la CC no estaba cumpliendo en ese momento con su deber constitucional de guardar los frenos y contrapesos en un Estado republicano, porque el presidente, obviamente, según los analistas de la época, se estaba extralimitando. Porque entonces puede pasar que cualquier presidente de la República, solo porque su vecino está construyendo una casa más bonita que él, va a pedir que la expulsen de la colonia. No sé si es muy burdo el ejemplo, pero... Sí, yo creo que no aplica, doctora Leu, no hay posibilidad de hacer un parangón en ese sentido, porque en el caso de las relaciones internacionales, y esa sí es mi especialidad, son relaciones de buena fe. Y si un Estado me dice que mi representante en ese país no es bienvenido porque tomó X o Y posición o porque se extralimitó en su función diplomática, pues es un derecho, porque yo presento ante la autoridad electa de ese Estado a mi representante. Y la Constitución de ese país establece que quien manda y quien dirige la política exterior es ese representante frente al cual mi representante está presentando sus cartas credenciales. No soy abogado y no voy a entrar en el debate de que si estaba la CC defendiendo o no el equilibrio de poderes, porque eso es lo que se debe investigar y eso es lo que se debe determinar y comprobar desde el derecho, desde la ciencia del derecho. Desde las relaciones internacionales, yo como Estado de Suecia inmediatamente en ese momento retiro a mi embajador, porque las relaciones internacionales son de buena fe, no de disputas constitucionales o de disputas legales, son de buena fe. Y eso es lo que se debería determinar en un eventual proceso de investigación, proceso judicial. Pero yo quiero volver a mi punto, que nos hemos mal acostumbrado que cualquiera cambie la Constitución a su antojo. Una magistratura de la CC, antes que la actual, modificó el proceso de antejuicio. Imagínese usted, la Constitución le otorga a los diputados, por muy mal que le caigan a muchos en el país, le otorga a los diputados el derecho el derecho de interpelación. Los diputados pueden de manera individual, en bancada o por comisión, citar a funcionarios públicos e inclusive llevarlos ante el Pleno para ser inquiridos sobre la función en la que administran sus carteras. Una CC anterior, como el partido líder, que era la oposición del Partido Patriota, tenía 8 interpelaciones en lista. Decidió legislar un procedimiento para interpelar. Perdón, pero eso no está en la Constitución. Sí. Y entonces, nos malacostumbramos a que cualquiera con poder modifique el pacto social, el pacto constituyente de nuestro Estado. Y si nos acostumbramos a eso, cualquiera con esa cuota de poder va a pasar por encima de los derechos de cualquier ciudadano en este país, tenga o no un cargo público. Y eso es lo que debemos evitar. Y eso es lo que los controles institucionales deben garantizar, que nadie pase por encima del pacto social, porque el pacto social es el límite de cualquier poder institucional dentro de un Estado, y en el caso concreto del Estado de Guatemala, doctor Leo. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado, licenciada Walters? Sí, a mí me parece que es oportuno terminar recordando que
todo poder público debe tener límites. No es un poder ilimitado que puede hacer y deshacer a su antojo o actuar de una manera arbitraria, sino que los tres poderes del Estado tienen límites, hay frenos y contrapesos, y ahora en el caso de la Corte de Constitucionalidad, que no es un cuarto poder, sino que es una corte que debe de velar por la defensa del orden constitucional, por mantener todos los intereses, valores de la sociedad y la política dentro de los límites constitucionales. De igual manera tiene límites a su poder que están otra vez dentro de la Constitución. Y sobre el tema en específico que tratamos esta mañana del antejuicio contra 2 magistrados actuales de la CC, es importante recordar que se deben de llevar a cabo los procedimientos que ordena nuestro aparato legal, nuestro ordenamiento jurídico, de que ahora este expediente antejuicio que está en el Congreso deberá de investigarse la situación y esperar que los 5 diputados que integren esa comisión pesquisidora lo hagan de una manera honesta, sin tratar de buscar algún interés en particular, y que finalmente nosotros como ciudadanos que estamos viendo este proceso recordemos y tengamos en mente también que existe la presunción de inocencia de cualquier persona, y que el trabajo que haga esa comisión pesquisidora no va a determinar la culpabilidad o no de los 2 magistrados que fueron denunciados. Y tal vez una reflexión más amplia de esta situación es que así como se había señalado o se han señalado en muchas ocasiones que hay grupos que sistemáticamente interponen amparos, acciones legales, y que por ende se termina politizando la justicia, ahora se señala de lo mismo en esta situación del antejuicio contra magistrados de CC como una forma tal vez de revanchismo o tratar de quitar del camino a adversarios políticos o ideológicos. Entonces lo que esto nos tiene que hacer ver es que no es ni un lado ni el otro, sino que todas estas acciones o abusos de los amparos de acciones legales van en detrimento o son perjudiciales para la certeza jurídica, para el Estado de Derecho, y que usarlos como mecanismos para debilitar o ponerse en contra de quienes no me caen bien, tiene que llegar a un punto de que ya no tenemos que hacer eso, porque solamente va en detrimento del fortalecimiento institucional. Sus conclusiones, licenciado Castillo. Rápidamente, yo creo que también debo reconocer que desafortunadamente la justicia y el Estado de Guatemala está profundamente penetrado por intereses criminales de todo tipo. Intereses tan criminales son los intereses del narcotráfico como de intereses privados corruptos que en alguna medida se benefician de esa relación entre funcionarios públicos e intereses privados. Eso lo tengo totalmente claro, y eso es lo que me parece que tiene muy preocupados a actores nacionales e internacionales que obviamente están buscando socios dentro del sistema institucional guatemalteco para combatir a esos poderes tradicionales, esos poderes criminales. En ese sentido, entiendo que haya la defensa de algunos buenos funcionarios que han jugado papeles importantes y que estos actores nacionales e internacionales pues los quieren seguir teniendo ahí para tener un elemento para enfrentar a los intereses criminales. Esto no está en discusión, me parece totalmente válido y loable, y obviamente se está buscando no solo por el bien del país, sino también para que no nos convirtamos en una amenaza regional todavía más complicada que de la que ya hemos sido en los últimos años. Pero más allá de eso, a mí como académico, en el debate de hoy lo que me interesa es esclarecer la verdad, y la verdad solo se esclarece cuando se garantizan procesos creíbles, procesos judiciales, procesos de investigación que al final contemplan y sopesan todos los elementos racionales para poder llegar a una decisión final. Eso es a lo que debemos de aspirar, porque eso es lo que fortalece la democracia, eso es lo que fortalece el Estado de Derecho, el Estado constitucional democrático de derecho, y eso es lo que fortalece también la credibilidad de la sociedad en nuestro pacto fundante, en nuestro pacto social que está contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Me parece que vienen épocas complicadas, porque tanto a los poderes criminales, a los poderes tradicionales
como a los poderes de sociedad civil que están ejerciendo también cuotas de poder en la institucionalidad a partir del uso del amparo, el antejuicio, etcétera. Vienen momentos en los que habrá que evitar llegar a tomar decisiones para evitar seguir vulnerando y poniendo en riesgo la credibilidad de nuestro marco constitucional de derecho. Así que ojalá el llamado es a la racionalidad, a que nos atrevamos a someternos a los procesos y a sobre todo defender la Constitución. Gracias, doctor Andreu. Muchas gracias al licenciado Cristian Castillo, analista y consultor político y en relaciones internacionales, y a la licenciada Krista Walter del Movimiento Cívico Nacional por lo valioso de su punto de vista. A usted que nos acompañó por redes sociales y por la frecuencia de Radio Punto, también mil gracias por su atención. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8